Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado y con mucho ánimo de comenzar sus clases. Esta semana 29, que acontece del 12 al 16 de abril, estudiaremos el cuerpo humano, con el tema Respirando y circulando por los caminos del cuerpo. Recordemos que todos los aparatos y sistemas trabajan en unión para mantener el buen funcionamiento y equilibrio del cuerpo, al que llamaremos homeostasis. Conocerás también la función principal y los órganos que conforman dichos aparatos y sistemas. Comencemos con el sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como de nuestro entorno físico, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, a cierto estímulo, el cerebro, o más bien dicho, el sistema nervioso nos va a dar una respuesta. Por ejemplo, un estímulo interno. Cuando nos enfermamos, el cerebro activa al sistema inmunológico. Hagan de cuenta que les dice, hay una enfermedad, tenemos que ir a atacar. Y entonces nos viene la fiebre, el dolor, estamos cansados, agotados, pero es parte de una respuesta inmunológica. Mientras nuestras células preparan los antídotos para detener la infección que nos está provocando la enfermedad. Y un estímulo físico en el entorno, pues puede ser a través de los órganos sensoriales como la vista, que estamos mirando a lo mejor la televisión, estamos viendo esos colores. En cambio, una persona que es ciega no tiene una respuesta del sistema nervioso, puesto que ese órgano está fallando. Cuando escuchamos una melodía, cuando tocamos, digamos, o nos acarician, o sentimos el calor, el frío, esos vienen siendo respuestas a un entorno en el que estamos. Bien, el sistema nervioso, para que ustedes lo entiendan mejor, lo vamos a dividir en el sistema nervioso central, que se conforma por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico, todos los nervios, está conformado por todos los nervios, tanto sensitivos, motores y los nervios mixtos, así como también los nervios autónomos y el sistema nervioso simpático y parasimpático, que lo vamos a ver más adelantito. Bien, aquí tenemos pues una anatomía de todo esto, donde está el cerebro, los órganos sensoriales, el bulbo raquídeo y la médula espinal y todos los nervios, que son los de color amarillo. Bien, veremos un poquito más sobre el sistema nervioso periférico, que vienen siendo pues estos tubos que se encuentran en todo el organismo. Y tenemos que el sistema nervioso autónomo, que es el que no podemos, digamos, controlar,
comunica a los órganos y las glándulas internas. Es decir, cuando ustedes comienzan a crecer o que les empieza a salir bigote, todas esas, las hormonas, nos va a dar ciertos cambios. Y los órganos pues no los podemos controlar nosotros, no le podemos decir a nuestro corazón detente cuando queramos. No, por eso es autónomo. A su vez se divide también en el simpático, que es de excitación, y el parasimpático, que es de la calma. Por ejemplo, este nos da una cierta alerta. Cuando nos subimos a la montaña rusa, sentimos esa emoción, esa adrenalina, o cuando suena la alarma sísmica, de igual manera nos va a dar cierta excitación. Y el parasimpático, cuando ya pasa todo, ya nos calmamos, ya nos sentimos tranquilos. También el parasimpático, pues es cuando hay sueño. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso somático, que comunica a los órganos sensitivos y a los músculos voluntarios. Estos sí los podemos controlar. ¿Por qué? Porque podemos sonreír cuando queramos, podemos caminar o movernos, bailar. Y los sensitivos pues vienen siendo los órganos como la vista, el oído, el olfato, el tacto. Aquí vemos la división, que es el sensorial, que es lo que ya les mencionaba, y el sistema nervioso motriz, que es el movimiento. Bien, aquí tenemos la imagen del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, el aparato circulatorio tiene la función principal de transporte de oxígeno, nutrientes y energía. La célula que conforma a este sistema son los eritrocitos, que viene siendo la sangre, el corazón, las venas, las arterias y una red capilar. Otras funciones importantes que tiene es el transporte de productos de desecho de la célula, transporte de hormonas y células inmunes, regulación de la temperatura corporal, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, que vienen siendo aquí el agua y las sales minerales. Y por último, pues es importante en la reproducción humana. Bien, aquí tenemos la anatomía de nuestro sistema circulatorio. Es el corazón. Recuerden que está muy relacionado con todos los órganos, ya que los nutre, y la nutrición es del aparato digestivo. Les transporta oxígeno, es decir, también está muy relacionado con el aparato respiratorio. Y pues también a través de él pues se vierten sustancias químicas como las hormonas y otras sustancias también que nos ayudan a mantener el cuerpo en equilibrio. A esto es a lo que le llamo red capilar. Esta red capilar, hagan de cuenta que es aquí donde siempre es la parte más finita de de todo el sistema, y es donde se va a llevar el intercambio de desechos y de nutrientes. Bueno, sigamos con el sistema respiratorio, que está formado por un conjunto de órganos que tienen como principal función
llevar el oxígeno de la atmósfera hacia las células del organismo y eliminando del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Como verán, pues aquí está una parte de la anatomía, vamos a ver más adelante también. Estas bolsitas que ven ahí son demasiado importantes porque es ahí donde se lleva el cambio de el intercambio gaseoso. Es donde entra en los alvéolos el oxígeno y se libera el dióxido de carbono. En la siguiente imagen se los voy a explicar mejor. Muy bien. Primero, antes que nada, la nariz está recubierta por el moco y por unas vellosidades que nos filtran el aire, el cual pasa a la faringe, en donde el aire comienza a subir la temperatura si este está muy frío. Posteriormente pasa a la laringe, luego a la tráquea, que es este pequeño tubo en forma de Y. Posteriormente pasa a los pulmones. En los pulmones están recubiertos por una membrana serosa llamada pleura. Cabe mencionar que se divide el pulmón derecho en 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solo tiene 2, porque le hace un espacio al corazón. Recuerden que el corazón está del lado izquierdo, cerca del, más bien en el pulmón, cerca del pulmón izquierdo. Entonces, el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho. Posteriormente, el aire pasa a los bronquios, a estas ramificaciones gruesecitas, luego se va haciendo más delgadas, los cuales son los bronquiolos, y por último a los alveolos. Aquí no se ven los alveolos, aquí se los voy a mostrar. Los alveolos también tienen una red capilar, que es la que vieron de color azul con rojo. En esa red capilar, digamos que este aire pasa al torrente sanguíneo, únicamente el oxígeno, y se libera el monóxido de carbono. Y obviamente ya estando en el torrente sanguíneo, pues todas las células van a tener su oxígeno para producir energía. El aparato digestivo. La función del aparato digestivo es la transportación de las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Estas sustancias simples son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos, los minerales. Digamos, la comida se convierte en nutrientes. Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales que tapizan el intestino delgado, y así pues pasan a la sangre y nutren todas y cada una de las células del organismo. Bien, aquí tenemos lo que es nuestra anatomía del aparato digestivo. La vamos a ver también más adelante. Comienza por la boca, donde es introducido el alimento. Dentro de la boca tenemos las glándulas parótidas que producen saliva para poder deglutir. La lengua nos va a dar los sabores. Tenemos la glándula, como decía, la parótida, la sublingual y la submaxilar, que son estas pequeñas como gránulos. Bueno, ahí se encuentran. Estas van a producir saliva para poder deglutir
el bolo alimenticio para que se convierta en quimo, y ya en quimo pasa a través de la laringe al esófago, posteriormente al estómago, donde se encuentra un ácido muy fuerte, que es el clorhídrico. Este deshace aquí prácticamente los alimentos y los pasa al hígado, a la vesícula biliar, para que ahí, digamos, algunos grasas principalmente puedan ser metabolizadas. Sin embargo, el hígado casi siempre no metaboliza, digamos, inmediatamente las grasas, sino que las convierte en triglicéridos y colesterol y se van al tejido adiposo. Cuando este es demasiado, también puede saturar las venas. Entonces es importante evitar muchos carbohidratos porque estos se convierten en triglicéridos, y también evitar muchas grasas, sobre todo saturadas, para que pues tengamos un mejor metabolismo. Posteriormente pasa al intestino delgado, donde aquí hay unas vellosidades con sus capilares, en los cuales son absorbidos los nutrientes, las proteínas, los minerales, todos son absorbidos y pasan al torrente sanguíneo. Todo lo demás que es de desecho pasa al intestino grueso, que es como es este. Y posteriormente son evacuados. Bien, los procesos digestivos comienzan con la ingestión de los alimentos, como ya les había comentado, la digestión, que se va a llevar a cabo en el estómago y en las vísceras, la absorción en las vellosidades, como les había comentado, también tiene la red capilar para que puedan pasar al sistema circulatorio los nutrientes. Y por último pasan al intestino grueso y hay defecación. Vamos a ver una imagen más bueno, en esta imagen vemos el proceso digestivo de cómo pasan los alimentos por cada una de las vísceras, de los órganos que lo conforman, para posteriormente ser evacuado. Entonces ya vieron que los sistemas pues tienen relación con los órganos y aparatos, sobre todo el circulatorio y el nervioso. Finalmente vamos a ver el sistema excretor, que es el conjunto de funciones mediante las cuales el organismo separa y expulsa los productos de desecho del metabolismo celular. Esto quiere decir que una vez que la célula utiliza las proteínas, porque recuerden que cada una de las células se nutre, pues también expulsa desechos tóxicos. La excreción significa la expulsión de productos de desecho que resultan de los procesos metabólicos dentro de la célula. Entre los desperdicios metabólicos se encuentran sustancias como agua, dióxido de carbono, amoníaco, urea, creatinina, etc. Bien, veremos la anatomía de los riñones. Bueno, de este sistema excretor, que vienen siendo la arteria renal, la vena renal. Obviamente aquí también hay una red capilar en donde pasan los nutrientes de la célula, pero también los desechos. Y háganse cuenta que aquí el riñón, que es como un filtro, nos va a filtrar la sangre, quedándose los metabolitos de desecho y los transforma en orina para posteriormente
a través de los uréteres, que son estos, pasar a la vejiga urinaria y ser expulsados por la uretra. La célula funcional de los riñones es la nefrona, que se encuentra en los glomérulos renales. Y pues aquí, como verán, también esa red, que es la roja y la azul, pues van a filtrar la sangre. Todos estos túbulos que se encuentran aquí nos van a llevar la sangre hacia el glomérulo, y aquí se va a llevar el intercambio de toxinas para pasar posteriormente al uréter, que es el conducto de color amarillo, y posteriormente a la uretra, a la vejiga urinaria, y ser expulsados. Aquí tenemos también cómo es el proceso de desecho del aparato excretor. Y pues jóvenes, esto sería todo. Más adelantito yo creo que vamos a ver estos temas de manera más independientes. Espero les haya agradado. Hasta luego.